Audiolibro El camino del carácter, introducción. Adán II. Recientemente he estado pensando en la diferencia entre las virtudes de un currículum el cambio, los y las domingos de por la una noche. oración Mi fúnebre. estación local Las de primeras National Public son Radio, las que NPR, enlistas en tu currículum retransmite vitae, antiguos programas. las habilidades que llevas Hace unos contigo años, al al mercado de volver a trabajo casa, oí y en que el auto contribuyen Command a tu Performance, éxito un externo. programa de variedades, Las virtudes dirigido de una a las oración tropas fúnebre durante la son Segunda más Guerra Mundial. profundas. El episodio Son que las escuché cualidades de de las las que que se hablaría hablaría un día en tu después sepelio, del día V, las que Gösta, residen en el centro de tu ser. el 15 de Si agosto fuiste bueno, de 1945 valiente, honesto o leal. después de la victoria ¿Qué tipo aliada de sobre relaciones Japón estableciste. En este episodio, La mayoría de participaron nosotros algunas de las diríamos principales que las celebridades virtudes de la época. que enumera una Frank oración Sinatra, fúnebre Marlene son más Dietrich, importantes Cary que las Grant, del currículum. Bette Davis, Pero y confieso muchas otras. que durante largos Pero el periodos rasgo de más mi vida llamativo de esa he dedicado emisión más tiempo a era su pensar tono de modestia en las y segundas humildad. que en las Los primeras. aliados acababan Sin de duda, consumar el una de sistema las educativo victorias militares se orienta más hacia nobles las de la virtudes historia del humana, currículum, pero más nadie que a las se dio de la golpes de oración pecho. fúnebre. También Nadie el eligió debate arcos público, triunfales. los consejos de Bueno, autoayuda parece en que las eso es todo. revistas, los Abrió el bestsellers conductor, de no ficción. Bing Crosby. La ¿Qué puede mayoría decirse tenemos en un estrategias momento más como claras este para no alcanzar podemos el echar éxito las campanas profesional al vuelo, que para eso es para los desarrollar días de un fiesta carácter normales. profundo. Supongo Un libro que lo me ha ayudado todos a podemos reflexionar hacer sobre es estos dar dos gracias a conjuntos de Dios virtudes de que haya es Lonely terminado. Man of Faith, Entonces, escrito en la mezzosoprano 1965 Rice por el Stevens rabino cantó Joseph una versión Soloveitchik. solemne del Ave Él María. señaló ahí Y al regresar, que en el Génesis Crosby hay resumió dos el relatos ánimo de la creación imperante y aseguró hoy que nuestro representan sentimiento los dos más lados profundo opuestos de es el nuestra de la naturaleza, humildad. a los que llamó Ese sentir Adán se se repitió repitió a lo largo según del programa. modernizando El actor un poco Burgess las categorías de leyó Soloveitchik. un pasaje Podríamos del decir que Adán corresponsal de Pym guerra es Ernie el lado Pyle, ambicioso de nuestra muerto naturaleza. meses atrás. El orientado Pyle a la había trayectoria escrito un profesional. artículo en el que Es el prefiguró Adán externo, qué significaría el del la currículum. victoria. Quiere Ganamos hacer esta guerra, crear, porque nuestros soldados son producir valientes y descubrir y por cosas. muchas otras cosas. Quiere ser de un por estatus Rusia, alto, Inglaterra y obtener China, victorias. y el paso del tiempo. Adán II y los dones es el Adán materiales interno de la naturaleza. Él quiere no la encarnar ganamos ciertas porque el cualidades destino morales. nos haya hecho mejores Quiere que tener otros. un carácter tranquilo. Espero que en la una victoria noción serena nos pero sintamos sólida más del bien y el agradecidos mal. que orgullosos. No solo para hacer el Este bien, programa reflejaba sino la también reacción para de la ser nación bueno. entera. Adán Hubo II celebraciones desea desbordadas, amar íntimamente, por supuesto, sacrificarse marineros al en San servicio de los Francisco, demás, se adueñaron vivir de en tranvías obediencia y a una saquearon verdad licorerías trascendente, y las tener calles un alma del íntegra distrito de la moda que en Nueva honre York la creación quedaron y sepultadas las por propias capas de más de 10 posibilidades. centímetros de confeti. Mientras que Adán Pero el I ánimo conquistaba estaba el mundo. dividido. Adán El II júbilo quiere daba paso obedecer a la un llamado solemnidad a servir al y el mundo. titubeo. Mientras En que parte, Adán Pi es creativo esto se debió a y que la saborea guerra sus fue un logros, acontecimiento Adán tan II trascendental renuncia a y veces produjo al éxito tantos y ríos prestigio de sangre materiales que, en en aras comparación de un los propósito individuos sagrado, se sentían en tanto que pequeños. Adán Peleón También pregunta se debía cómo a la funcionan forma las cosas, en que había terminado Adán la le guerra pregunta en el por qué Pacífico existen con la las bomba cosas atómica y para qué en todo el estamos mundo aquí. la gente acababa Mientras de ver que la Adán violencia primero desea de que son arriesgarse, capaces los seres Adán humanos. II quiere Y a volver a partir sus de raíces entonces y había disfrutar un arma de una capaz comida de casera. volver apocalíptica En tanto que el esa lema de violencia. Adán Pispir, El conocimiento de la victoria, Adán estuvo II tan cargado experimenta de la duda vida y dolor como un drama moral, como de dicha y Su lema gratitud. es Señaló caridad, esa semana amor y James redención. A.G. En un editorial Soloveitchik de la revista afirmó Time que vivimos sin embargo, en la el contradicción tono modesto entre de Command esos dos Performance Adanes. no era El simple majestuoso cuestión Adán de ánimo exterior o y estilo. el humilde Adán interior. Los participantes no en ese son del programa todo habían conciliables. presenciado una de las Estamos victorias atrapados para históricas más siempre importantes en una hasta confrontación entonces, con pero nosotros no por mismos. eso se Estamos dijeron llamados a extraordinarios, desempeñar ni ambos hicieron personajes estampas y adhesivas debemos dominar para sus el saltos arte de vivir conmemorando dentro de la su constante grandeza. tensión. Su Entre primera esas dos reacción naturalezas fue recordar la parte difícil que no de eran esta moralmente confrontación superiores añadiría yo a nadie. es que los Su Adanes impulso Pi colectivo y Yekund fue viven prevenirse de acuerdo contra el con una orgullo lógica y distinta. la jactancia. Adán De manera intuitiva, el creador, resistieron la hacedor natural y tendencia humana descubridor a los vive excesos de la conforme a una egolatría. lógica
Llegué a casa antes de que acabara ese programa. Es la lógica de oírlo en el auto. El insumo luego entré a mi casa y encendí el televisor para ver un partido de fútbol americano. La práctica de campo al maestro hacía un pase corto a un receptor abierto que fue tacleado casi al instante. Habiendo avanzado apenas 2 yardas, Adán Segundo, el jugador defensivo, hizo entonces lo que hoy hacen una lógica todos los atletas profesionales en momentos de un logro personal. Tienes que dar para recibir. Vanagloriarse, debes mediante una danza de victoria que la cámara registró para adquirir fortaleza dentro de ti. En ese momento se me ocurrió vencer tu deseo que luego de un avance de 2 yardas, lo que ansías, acababa de ver el éxito conduce al mayor fracaso que la que había oído el orgullo. Cuando Estados Unidos el fracaso ganó la Segunda Guerra Mundial, al mayor éxito. Este pequeño contraste, la humildad, desencadenó y el aprendizaje varias ideas. Para realizarte, se me ocurrió que este cambio bien podía simbolizar una transformación cultural, un paso de una la carrera modesta que dice nadie es mejor que yo, pero tampoco soy mejor que nadie. Para nutrir a una cultura de autopromoción que dice es preciso reconoce mis logros porque soy muy especial. El animal, aunque poco significativo, vivimos en sí mismo, en una cultura este contraste a la era una suerte de acceso a las diferentes maneras a la en que es posible vivir en este mundo. En una sociedad, el pequeño yo, que nos en los años posteriores a ese episodio de Command una magnífica carrera, me dediqué a estudiar aquel periodo y a algunos de sus personajes más destacados. Cómo cultivar esta investigación me recordó interior, que nadie debería la competencia por volver a la cultura de mediados del siglo XX es tan feroz. Aquella era una cultura que termina siendo más racista, sexista, el mercado de consumo y antisemita que nos alienta a vivir. La mayoría de nosotros no habríamos tenido las oportunidades que tenemos ahora. También era una cultura más aburrida, los riesgos de alimentos insípidos de nuestras casas homogéneas. Emocionalmente era una cultura fría, rápidas. Los papás, y superficiales, en particular, nos dificulta oír incapaces de expresar su amor por sus hijos que emanan de las y como esposos no podían vivimos en una cultura que nos enseña a promovernos en muchos sentidos, publicitar la vida es mejor y a dominar ahora las habilidades requeridas para tener éxito. Se me ocurrió pero que da poco estímulo en aquellos días, la propensión a la humildad y la autoconfrontación honesta ahora. Mismas había una ecología moral para forjar que se remontaba a varios siglos. Ser solo pero Adán hoy es menos visible. O te convierte en un animal alentaba a la gente una criatura a ser más escéptica, decidida sobre sus deseos, más consciente de sus debilidades, juego, más y que todo lo vuelve a combatir los defectos de su naturaleza. Si esto es todo y convertir para ti, la debilidad, dedicas mucho tiempo fortaleza. A cultivar tus habilidades. Las personas que habían vivido en pero esa no tienes una idea clara de las tendían a creer de significado menos en la vida. Cada pensamiento, así que no sabes a qué consagrar tus habilidades. Debía compartir qué trayectoria sería para el mundo la más alta y mejor. En la época los años pasan y tus cualidades la cultura más profundas parecía más reticente. Poco no había camisetas con estás mensajes. Ocupado, pero tienes la vaga sensación de que tu vida no ha alcanzado su sentido y significación. Ni listones de solidaridad. Vives inconscientemente aburrido. Ni placas personalizadas. Sin estampas a los propósitos morales para los autos que dan valor con declaraciones individuales careces de los criterios internos. La gente no presumía su para hacer compromisos universitarias ni sus destinos vacacionales una constancia en letreros impresos la integridad trasera de resistir la reprobación popular. Había una sanción social más fuerte descubres haciendo contra quien que los demás como se decía entonces se daba o no correctas para ti o ínfulas. De manera o se le subían los humos, juzgas a otros el código social estaba representado no por su valor, por el estilo modesto no de actores como Gregory Peck para forjar o Gary Cooper o del personaje de Dragnet, no solo tu vida interior, cuando Harry Hopkins, exterior, asesor del presidente Franklin Roosevelt, abajo, perdió un hijo en la Segunda Guerra Mundial de Adán Segundo. El alto mando de cómo algunas personas quiso poner fuera de peligro a sus demás hijos. Fuerte. Hopkins de una rechazó esa idea. A través de los siglos, con la sutileza propia de la época, han adoptado que sus otros hijos para adquirir no debían recibir asignaciones poco riesgosas, solo porque su hermano lo escribí. Tuvo algo de mala suerte, Franco, para salvar mi alma. De los 23 hombres y mujeres que integraron el gabinete de Dwight Eisenhower,
Solo Ahora uno, trabajo como el experto secretario de y Agricultura, columnista. publicó más Me tarde pagan sus memorias por ser un y narcisista estas fanfarrón, eran tan discretas por soltar opiniones que terminaban por por parecer resultar más seguro de soporíferas. ellas de lo que estoy. En Y cambio, más listo, 12 de mejor los 30 y miembros más del gabinete confiable de de lo que Reagan soy. publicaron Tengo que memorias, esforzarme más casi que la todas mayoría ellas por evitar autopromocionales. una vida Cuando George de Bush petulante padre, quien creció superficialidad. en aquel Pero periodo, también sé que, contendía como por muchos la otros hoy en presidencia, día, se negaba siempre he a tenido una hablar de vaga sí mismo aspiración moral debido a los y he valores que le deseado inculcaron vagamente ser en la bueno infancia. y tener un gran Si propósito. un redactor aunque incluía la al palabra mismo tiempo yo carezco en sus de un discursos, vocabulario moral él concreto, la tachaba una comprensión automáticamente. clara. Sus Cómo colaboradores le tener decían, una abundante está vida compitiendo interior, por la presidencia, e incluso un tiene que claro hablar de conocimiento usted de mismo, cómo se y desarrolla lo el forzaron a carácter hacerlo. y se alcanza Sin la embargo, profundidad. al día siguiente, He descubierto Bush que sin recibió una una rigurosa llamada de su atención madre. al lado de George, Adams, de otra nuestra vez naturaleza, estás hablando de ti. es le fácil dijo. caer Y en Bush una volvió al mediocridad redil. moral No más autocomplaciente yos en los discursos. Te evalúas no en una más curva de autopromoción. perdón. El Cumples gran tus yo. deseos en los Siempre años que se apoderan de subsecuentes ti, y recolecte te datos apruebas que mientras sugieren que obviamente hemos atestiguado no un cambio lastimes a enorme. nadie. De una cultura de Supones humildad que si quienes a te otra rodean que podría parecen llamarse apreciarte, del gran yo. es que eres de una suficientemente cultura bueno. que alentaba a la Durante gente a este pensar proceso, con humildad te conviertes en de sí alguien misma menos a otra impresionante que la de lo que anima a esperabas verse en un inicio. como el centro del Se abre universo. entonces No una fue humillante difícil brecha hallar esos entre datos. tu ser real Por ejemplo, e ideal. entre Te 1948 das cuenta de que la voz y de tu Adam Boy viejo 1954 es fuerte. Algunos Pero que la de tu psicólogos Adán preguntaron a segundo más de está 10.000 contenida. adolescentes Que el plan si de se vida consideraban de Adán Pi es personas claro, muy importantes. pero el de Adán II es difuso. En ese entonces, que Adán Pin está 12% y Adán respondió segundo que sí. es un sonámbulo. Esa misma pregunta fue Escribí reformulada este en libro sin estar 1989 seguro y de que esta podría vez seguir no el fue camino del 12%, pero el al que se menos consideró quería saber muy cómo es ese importante, camino, sino y el cómo ha sido 80% recorrido de los por chicos otros, y 77% de el las plan chicas. de este libro es simple. Los psicólogos En el disponen capítulo de una siguiente, prueba de narcisismo. describiré Leen una enunciados a la antigua gente ecología moral. y le preguntan si se Se aplican trata a de ella. una tradición Afirmaciones cultural como e intelectual. me gusta ser la el tradición centro de atención de la madera torcida. Presumo si tengo la que oportunidad de enfatizaba hacerlo nuestra porque soy fragilidad. extraordinario. Era una tradición Alguien debería que demandaba escribir humildad acerca de mí ante nuestras el limitaciones. puntaje medio de narcisismo Pero también ha aumentado era una tradición 30% que sostenía que en las cada dos uno de últimas nosotros décadas. posee la 93% capacidad de de los enfrentar jóvenes sus obtiene debilidades ahora un y puntaje encarar superior sus pecados. al promedio hace solo Y durante 20 esta años. confrontación con El mayor nosotros incremento mismos, se registra forjamos en nuestro torno carácter. a los enunciados, enfrentar Soy una satisfactoriamente persona la debilidad extraordinaria y el pecado, y me gusta nos da la contemplar mi oportunidad cuerpo. de ejercer Junto con nuestro este papel aparente ascenso en un en gran la drama autoestima. moral. Podemos Ha habido un apuntar aumento hacia enorme algo más en el alto deseo de que la fama. felicidad. Antes esta Tenemos era la una posibilidad ambición de aprovechar menor en la vida todas de la las mayoría. ocasiones diarias En una para encuesta robustecer realizada en en nosotros la 1976 y ser útiles en para que el se pidió mundo. a la gente enlistar Después sus describiré metas ese en la método vida para forjar la el fama carácter ocupó en la vida el real. lugar 15 Lo de haré 16. por medio de ensayos En biográficos, cambio, que también son 2007, ensayos morales. 51% Desde de los jóvenes Plutarco, los dijo moralistas que han ser intentado famoso comunicar era una de ciertas sus normas metas personales más poniendo importantes. ejemplos. En otro Tú estudio, no podrás se hacer una vida preguntó a intensa alumnas de como secundaria Adán II con solo quién les leyendo gustaría sermones cenar. o Jennifer siguiendo López reglas ocupó el abstractas. primer sitio. Nada Jesucristo enseña el mejor segundo que y el Paris ejemplo. Hilton el La tercero. elevación moral Luego es se les más preguntó probable cuando se cuál apasiona entre el varios corazón. empleos preferirían. Cuando entramos en contacto Casi con el doble personas dijo que preferamos admiramos ser y ayudante amamos, personal de y una consciente celebridad. e Por ejemplo, inconscientemente de Justin Bieber, dedicamos nuestra que vida rectora de a Harvard. imitar la de Aunque, ellas. para ser justos, Esta verdad estoy bastante penetró seguro hondo en de que mí, también el rector de luego de Harvard escribir preferiría un ser artículo asistente sobre lo personal difícil de que Justin es Bieber. usar la Mientras experiencia analizaba la en cultura el aula popular a para mi aprender alrededor, a ser seguía bueno. encontrando los mismos Entonces, mensajes el veterinario en todas Dave partes. Jolly Me eres envió especial, un correo confía en electrónico ti, que sé dio fiel en el a ti blanco. mismo. Tener Las buen películas de corazón Pixar no es y algo Disney que pueda enseñarse constantemente dicen intelectualmente a los niños que en son un aula a maravillosos. estudiantes que toman Los apuntes discursos de de manera graduación mecánica están salpicados. Un corazón de bueno los y sabio mismos se lugares obtiene a lo comunes. largo de una Sigue tu vida de pasión. esfuerzo No aceptes diligente límites. por cavar Traza en uno tu mismo propia ruta. y curar las heridas Tienes la de la vida. responsabilidad de hacer grandes No se puede cosas enseñar, porque eres grande. explicar por mail
es el ni tuitear. evangelio de la confianza. Tiene que descubrirse en uno mismo, en lo como más dijo profundo del Ellen corazón, DeGeneres cuando se en está un listo al discurso fin de graduación para ir a buscarlo en 2009. no antes. Mi consejo Una para persona ustedes prudente es que debe sean tragarse fieles su a sí frustración mismos y seguir y dando todo lo demás ejemplo de interés, estará bien. reflexión El chef y de las diligencia celebridades durante Mario su vida. Batali recomendó Las enseñanzas a un grupo de una graduados persona seguir prudente su verdad son la parte expresada más pequeña coherentemente de lo que da por ustedes. la totalidad de su vida. Anna Quindlen, La forma en que exhortó actúa a en otro los más público pequeños a detalles tener el valor es lo que de importa. honrar su carácter. No hay que olvidar intelecto, el inclinaciones mensaje y sí es la su persona, alma, escuchando la perfeccionada voz a clara través y de una limpia vida de de esfuerzo esta última, puesto en en lugar marcha de seguir por los otra turbios persona mensajes prudente, de un mundo ahora timorato, oculta de aquella, en su muy vendido por la libro, densa noche de Eat, los tiempos. Pray, Love. La Soy vida el es único mucho hombre más grande en de lo que haberlo leído creemos. completo. Causa y efecto Elizabeth están Gilbert entrelazados escribió en una vasta que estructura Dios moral se manifiesta que por nos sigue medio de impulsando mi propia a voz hacer mejor dentro las cosas, de mi propio ser, a ser mejores. Dios habita en Aún ti si nos igual que tú, encontramos en la más justo penosa igual que tú. y confusa Al oscuridad. examinar cómo educamos a Esas nuestros palabras hijos, también explican encontré la señales metodología de este cambio libro. moral. Los Por ejemplo, sujetos de los retratos antiguos en manuales los para las Girl capítulos 2 a Scouts 10 predicaban son una un ética grupo de diverso, abnegación, blancos y modestia. negros, El hombres principal y obstáculo mujeres, para la felicidad, religiosos y exhortaban seglares, esos manuales, literatos era y no producto literatos. del exagerado deseo Todos de que la distan gente de ser piense en perfectos, nosotros. pero practicaron En 1980, un modo de vida, como señaló poco común ahora. James Davison Estaban Hunter, plenamente conscientes el tono de sus ya era debilidades. muy diferente. Libraron You una make lucha a interior difference. con sus The Handbook pecados, for Cadet and de la que Senior Girl emergieron Scouts con cierta dosis de indicaba respeto a las niñas por sí mismos, que debían poner más y cuando pensamos atención en ellos, en ellas mismas. lo que más recordamos ¿Cómo puedes no estar son sus más logros, en contacto por contigo grandes que misma? hayan sido, ¿Qué sientes? sino su manera Ya de ser. Hashim Confío en que cada su opción a tu ejemplo alcance vive en en nosotros el Senior el Scouting tímido anhelo puede de ayudarte ser mejores, de alguna manera de a seguir conocer sus sus pasos. pasos. En el Ocupa último el capítulo, centro del escenario consumaré de tu estos mente temas para adquirir Describiré perspectiva cómo de tu nuestra forma de cultura nos ha sentir, dificultado ser pensar buenos y actuar, y resumiré incluso el el enfoque cambio de puede madera advertirse torcida en las de la palabras vida que en fluyen una serie de desde puntos el púlpito. específicos. Joel Si estás Osteen, impaciente por conocer en la actualidad, el mensaje uno de los condensado líderes este del libro libro populares hasta el de las final. mega iglesias, Aún hoy, escribe en ocasiones desde tropezamos con Houston, personas Texas. que parecen poseer Dios no una te creó impresionante para ser coherencia del promedio. interna. En su libro, No llevan una Become vida a Better fragmentada, dispersa. Fuiste hecho para Han destacar. alcanzado La Fuiste integración hecho para interior. dejar una huella Son en serenas, esta generación. estables y Comienza firmes. a creer. Ninguna tormenta Fui las desvía elegido, de su curso. separado, La adversidad destinado a vivir no las en hace victoria. desmoronarse. El camino Su mente humilde es congruente al paso de los y su años, corazón a medida confiable. que continuaba trabajando Sus en este virtudes libro, no son mis las que vemos pensamientos florecer volvían a en los aquel estudiantes episodio de universitarios Command brillantes. Performance. Son las Me virtudes fascinaba maduras la cualidad que de la vemos en humildad quienes han que había vivido un oído poco en esas y voces. aprendido de la dicha Había algo y el dolor. estéticamente bello. A veces en la ni modestia siquiera notas a exhibida esas personas por quienes participaron porque, en dicho aunque programa. parecen buenas y alegres, Una persona modesta son reservadas, es dulce y gentil. poseen las modestas Mientras que virtudes la que de se quienes autopromueve se inclinan es a frágil ser útiles y discordante. pero no necesitan probar Humildad nada al es mundo. liberarse del Humildad, deber, moderación, demostrar que eres reticencia, superior, templanza, en todo momento, respeto, en y tanto una suave que el egoísmo autodisciplina. es un ansia Irradian una insaciable especie de alegría ello moral. en un espacio Responden con reducido, dulzura cuando una se les ansia desafía ególatra, ásperamente, competitiva, guardan silencio urgida de cuando se distinción. abusa de ellas. La humildad Son se mesuradas infunde mediante cuando emociones alguien positivas, intenta humillarlas, como admiración, contenidas camaradería, cuando se les y quiere gratitud. provocar. La Pero gratitud actúan, se aseveró sacrifican el al arzobispo servicio de los demás Canterbury, con la misma Michael modestia Ramsey, que se es un empeñarían suelo en comprar en víveres. el que el orgullo no no piensan piensan con que sus facilidad. acciones Hay sean también algo impresionantes. intelectualmente No impresionante piensan en esa absoluto humildad. en sí mismas. Según el psicólogo Solo parecen Daniel Kahneman, encantadas tenemos una con quienes aptitud las casi rodean, ilimitada por para ignorar imperfectos nuestra que sean. ignorancia. Se limitan Es a identificar humildad lo que es debe saber hacerse que hay muchas y lo cosas hacen. que no sabes Cuando hablas y que gran con parte ellas, de lo que crees te saber hacen sentir está más distorsionado gracioso o es y más incorrecto. listo. Es así como Transitan la por humildad diferentes clases conduce sociales a la sabiduría. sin que parezcan darse Michel de cuenta de Montaigne ello. Escribió una Después vez, de tratarlas un los tiempo, conocimientos de se otros te ocurre que pueden nunca hacernos las has oído conocedores, vanagloriarse, pero la sabiduría de otros darse aires no de puede justas, volvernos o sabios. mostrarse
Esto se debe a que la sabiduría seguras. no es un corpus No de hacen información, insinuaciones de su es la cualidad distinción moral y sus de saber logros. que no Estas sabes personas y encontrar no han un modo llevado de manejar una vida tu ignorancia tranquila y sin incertidumbre conflictos, y sino que limitación. han luchado. Las Hasta personas llegar que a la consideramos madurez. sabias han vencido Han avanzado hasta cierto punto trecho los prejuicios en la resolución y las arrogantes del problema tendencias esencial de la de vida, nuestra el naturaleza, cual, en en palabras su significado del más escritor pleno, Alexander la humildad Solzhenitsyn, intelectual consiste es verte de lejos en que tal la como línea eres. que separa Es el pasar bien de del la mal visión no retratista de la cruza adolescencia en medio de en un plano estados, cerrado ni y entre protagonistas, clases, a la ni entre visión de partidos paisaje, políticos, en la sino que justo desde una a través perspectiva de más cada amplia corazón percibes humano. tus fortalezas y Este debilidades, es el tipo de tus personas relaciones que y forjan un dependencias carácter y el fuerte, papel que desempeñas que alcanzan en una trama cierta más profundidad. vasta. En Por ellas, último, al hay final algo de esta moralmente lucha, impresionante el en la ascenso al humildad. éxito ha cedido Cada al época esfuerzo tiene por sus llegar métodos al fondo cultivo del alma, personal, sus luego maneras de vida forjar buscar la el profundidad equilibrio y el carácter. Adán Cielo Los se participantes postra en aquella emisión ante Adán de según Command Performance se Estas previnieron son contra las algunas de sus personas que tendencias menos buscamos. atractivas, como ser orgullosos, autoadulatorios y soberbios. Hoy, muchos de nosotros vemos nuestra vida a través de la metáfora de un viaje por el mundo exterior y la escalera del éxito. Cuando pensamos en hacer una diferencia o en tener un propósito en la vida, a menudo pensamos en lograr algo externo, prestar un servicio que tenga un impacto en el mundo, formar una compañía exitosa o hacer algo para la comunidad. Las personas verdaderamente humildes también usan esa metáfora del viaje para describir su vida, pero de manera distinta, más relacionada con la vida interior. La metáfora las confronta consigo mismas. Tienden a suponer que todos somos seres divididos, tanto espléndidamente dotados como muy imperfectos, que cada uno tiene ciertos talentos, pero también ciertas debilidades. Y si de modo habitual caemos en la tentación y no luchamos contra nuestras debilidades, poco a poco estropearemos alguna pieza básica de nosotros mismos. En nuestro interior, no seremos tan buenos como querríamos. Fracasaremos en forma lamentable. Para ese tipo de personas, el drama externo de la escalera del éxito es importante, pero la lucha interna contra sus debilidades es el drama central de su existencia. Como dijo el popular ministro Harry Emerson Fosdick en su libro On Being a Real Person, publicado en 1943, el comienzo de una vida que vale la pena ser vivida es la confrontación con nosotros mismos. Las personas verdaderamente humildes hacen un enorme esfuerzo por magnificar lo mejor de sí y vencer lo peor, por volverse fuertes donde son débiles. Parten de la plena admisión de las fallas en su naturaleza. Nuestro mayor problema es que somos egocéntricos. Esto se nota de modo elocuente en el famoso discurso de graduación que David Foster Wallace pronunció en Kenyon College en 2005. Todo en mi experiencia inmediata confirma mi profunda convicción de que soy el centro absoluto del universo, la persona más real, vital e importante de todas. Es raro que pensemos en este egocentrismo básico y natural, porque es socialmente repulsivo, pero está presente en todos nosotros, casi de la misma manera. Es nuestra configuración predeterminada, impresa en nuestros circuitos al nacer. Piensen en esto. En ninguna experiencia que han tenido, ustedes han dejado de ser el centro absoluto. El mundo que experimentan está frente a ustedes o detrás de ustedes, a la izquierda o derecha de ustedes, en su televisión o su monitor, y así sucesivamente. Los pensamientos y sentimientos de otras personas les tienen que ser comunicados de alguna manera, pero los suyos son inmediatos, urgentes, reales. Este egocentrismo sigue varias direcciones desafortunadas. Lleva al egoísmo, el deseo de usar a otros como medio para obtener algo.
También lleva al orgullo, el deseo de considerarte superior a todos. Conduce a la capacidad de ignorar y racionalizar tus imperfecciones y exagerar tus virtudes. En nuestro paso por la vida, la mayoría nos comparamos constantemente con otros y nos imaginamos un poco mejores que ellos, más virtuosos, con mejores juicios, mejores gustos. Buscamos reconocimiento sin cesar y somos muy sensibles a cualquier deseo u ofensa al prestigio que creemos haber alcanzado. Algo perverso en nuestra naturaleza nos induce a poner nuestros bajos amores sobre los altos. Todos amamos y deseamos múltiples cosas: amistad, familia, popularidad, un país, dinero, etc. Y todos tenemos la sensación de que algunos de esos amores son más altos o importantes que otros. Sospecho que cada uno de nosotros clasifica esos amores casi de la misma manera. Todos sabemos que el amor que sentimos por nuestros hijos o nuestros padres debe ser más alto que el que le tenemos al dinero, que el amor que le tenemos a la verdad debe ser más alto que el que profesamos a la popularidad. Aún en esta era de relativismo y pluralismo, la jerarquía moral del corazón es algo que, por lo general, compartimos, al menos la mayor parte del tiempo. Pero con frecuencia invertimos el orden de nuestros amores. Si alguien te dice algo en confianza y después tú lo sueltas como un buen chisme en una cena, pones tu amor a la popularidad por encima de tu amor a la amistad. Si en una reunión hablas más de lo que escuchas, quizá pones tu ansia de brillar sobre el aprendizaje y la camaradería. Todo el tiempo hacemos esto. Las personas humildes respecto a su naturaleza son realistas morales. Los realistas morales saben que todos estamos hechos de madera torcida, expresión tomada de la famosa frase de Immanuel Kant de la madera torcida de la humanidad. Nada recto se ha hecho nunca. Quienes se inscriben en esta corriente de madera torcida de la humanidad están plenamente conscientes de sus defectos y creen que el carácter se forja en la batalla contra las debilidades propias. Como escribió Thomas Merton, las almas son como atletas que necesitan de dignos rivales para ser probadas, extendidas y empujadas al uso pleno de sus facultades. En los diarios de tales personas es posible encontrar evidencias de esa lucha interior. Derrochan felicidad los días en que consiguen una pequeña victoria sobre el egoísmo y la dureza de corazón. Se desaniman cuando se defraudan a sí mismas, evitan una tarea caritativa por pereza o cansancio, o no escuchan a alguien que necesitaba ser oído, y tienden a ver su vida como una historia moral de aventuras. Como dijo el escritor británico Henry Fairley, si reconocemos que la inclinación al pecado forma parte de nuestra naturaleza y que nunca la erradicaremos del todo, hay al menos algo que podemos hacer en la vida que no parezca al final fútil y absurdo. Tengo un amigo que antes de dormir dedica unos minutos a repasar los errores cometidos durante el día. Su principal pecado, del que se desprenden muchos otros, es cierta dureza de corazón. Él es una persona muy ocupada que debe atender a mucha gente y a veces no presta suficiente atención a quienes le piden consejo o le revelan cierta vulnerabilidad. En ocasiones, le interesa más causar buena impresión que escuchar atentamente, así que en una junta podría dedicar más tiempo a pensar en cómo impactar que en lo que dicen los demás. O podría halagar a la gente en forma demasiado empalagosa. Cada noche, él cataloga sus errores. Hace un conteo de sus pecados básicos recurrentes y los que podrían derivarse de ellos. Luego, desarrolla estrategias para ser mejor al día siguiente. Intentará ver a la gente de otra manera,
dedicarle un poco más de tiempo. Pondrá el interés por encima del prestigio, lo superior sobre lo inferior. Todos tenemos la responsabilidad moral de ser cada día más éticos, y él se esfuerza a diario en avanzar una micra en esta esfera, la más importante de todas. Las personas que viven de este modo no creen que el carácter sea innato ni automático. Tienes que forjarlo con esfuerzo y creatividad. No podrás ser la buena persona que quieres a menos que libres esta campaña. Ni siquiera obtendrás un éxito externo perdurable si no construyes una base moral sólida. Si no posees integridad interior, tu Watergate, tu escándalo, tu traición, ocurrirá de manera inevitable. En definitiva, Adán primero depende de Adán segundo. En pasajes previos he usado las palabras lucha y combate. Pero es un error creer que la lucha moral con la debilidad interior sea una lucha al modo de una guerra o un encuentro de box, con choque de armas, violencia y agresión. A veces los realistas morales hacen cosas difíciles, como mantenerse firmes ante el mal o imponer una férrea autodisciplina sobre sus deseos. Pero el carácter no se forja solo con austeridad y privación. También se edifica dulcemente por medio del amor y el placer. Cuando tienes una amistad profunda con personas buenas, imitas y después asimilas algunos de sus mejores rasgos. Cuando de verdad amas a una persona, quieres servirla y ganarte su estimación. Cuando experimentas el gran arte, amplías el repertorio de tus emociones. Por medio de la devoción a una causa, elevas tus deseos y organizas tus energías. Además, la lucha contra tus debilidades nunca es una lucha solitaria. Nadie puede lograr de manera solitaria el dominio de sí. La voluntad, razón, compasión y carácter individuales no son lo bastante fuertes para vencer sistemáticamente al egoísmo, al orgullo, a la codicia y al autoengaño. Todos necesitamos asistencia redentora de fuera, de familiares, amigos, antepasados, reglas, tradiciones, instituciones, ejemplos y para los creyentes, su fe en Dios. Todos necesitamos que alguien nos diga en qué nos equivocamos, nos aconseje cómo hacerlo bien y nos aliente, apoye, anime, sostenga e inspire a lo largo del camino. Hay algo democrático en la vida si la vemos de esa manera. Así trabajes en Wall Street o en una obra benéfica que distribuye medicinas entre los pobres, o estés al pie o en la cima de la escala del ingreso, en todas partes hay héroes y bribones. Lo más importante es que estés dispuesto a participar en la lucha moral contigo mismo. Lo más importante es que estés dispuesto a hacerlo bien, alegre y compasivamente. Escribe Fairley. Si reconocemos que pecamos, al menos sabemos que estamos en guerra. Podemos ir a ella como los guerreros lo hacen, con algo de brío y valor, e incluso de gusto. Adán pide el honor y alcanza el éxito obteniendo victorias sobre los demás. Pero Adán II forja su carácter obteniendo victorias sobre sus propias debilidades. La curva en U. Las personas incluidas en este libro llevaron vidas diversas. Cada una de ellas ejemplifica una de las actividades que conducen al carácter. Pero hay un patrón recurrente. Tuvieron que bajar para subir. Tuvieron que descender al valle de la humildad para escalar hacia las alturas del carácter. El camino hacia el carácter suele implicar momentos de crisis, confrontación
y recuperación moral. Cuando estaban en un momento de tribulación, esas personas de repente eran más capaces de ver su naturaleza. Los autoengaños e ilusiones propios del dominio de sí se hacían añicos. Ellas tenían que humillarse en la conciencia de sí mismas si esperaban salir transformadas. Alicia tuvo que empequeñecerse para entrar al país de las maravillas. O, como dijo el pensador danés Søren Kierkegaard, solo quien desciende al inframundo rescata al ser amado. Pero el prodigio empezaba entonces. En el Valle de la Humildad, tales personas aprendieron a sosegarse. Solo así pudieron ver con claridad el mundo. Solo de esa manera pudieron comprender a los demás y aceptar lo que les ofrecían. Una vez sosegadas, abrieron un espacio para el arribo de la gracia. Se vieron apoyadas por individuos que no esperaban que las ayudaran. Se vieron comprendidas y cuidadas en formas que no previeron. Se vieron amadas en modos que no merecían. No tuvieron que agitarse, porque esas manos les fueron tendidas. Quienes entran al Valle de la Humildad en poco tiempo vuelven a sentirse en las tierras altas de la dicha y el compromiso. Se entregan al trabajo, hacen nuevos amigos y cultivan nuevos amores. Para su sorpresa, advierten que han avanzado un largo trecho desde los comienzos de su tribulación. Voltean y ven cuánto terreno han dejado atrás. No salen curadas, salen diferentes, encuentran una vocación o llamado, se comprometen a una larga obediencia y se dedican con apremio a una actividad que da propósito a su vida. Cada fase de esta experiencia deja un residuo en el alma de aquellas personas. La experiencia ha redefinido su base interior y les ha dado enorme coherencia, peso y solidez. Las personas de carácter pueden ser efusivas o reservadas, pero suelen tener cierto respeto por ellas mismas. El respeto de sí no es lo mismo que la seguridad en uno mismo o la autoestima. No se basa en el CI ni en ninguno de los dones mentales o físicos que te ayudan a ingresar a una universidad competitiva. No es comparativo. No se gana siendo mejor que los demás en algo. Se gana siendo mejor de lo que eras, siendo confiable en momentos de prueba, firme en momentos de tentación. Emerge en alguien que es moralmente confiable. El respeto por uno mismo es producto de triunfos internos, no externos. Solo puede ser obtenido por alguien que ha resistido cierta tentación interna, que ha confrontado sus debilidades y que sabe, si lo malo empeora, puedo soportarlo, lo puedo superar. El proceso que acabo de describir puede suceder a lo grande. En cada vida hay momentos de tribulación, ordalías cimbreantes que te fortalecen o destruyen. Pero este proceso también puede ocurrir en formas cotidianas, graduales. Cada día es posible reconocer pequeñas fallas, acercarse a los demás, tratar de corregir errores. El carácter se forja a través del drama, así como de la vida diaria. Lo que ese programa de Command Performance mostró era algo más que una estética o estilo. Entre más examinaba ese período, más comprendía que estudiaba un país moral distinto. Comencé a tener una visión diferente de la naturaleza humana, una actitud diferente acerca de qué es lo más importante en la vida, una fórmula distinta para vivir con carácter y profundidad. En aquel entonces, no sé cuántas personas se ceñían a esa ecología moral diferente, pero algunas lo hacían, y descubrí que yo las admiraba muchísimo. Tengo la impresión de que hemos abandonado accidentalmente esa tradición moral. En las últimas décadas,
Hemos perdido ese lenguaje, esa forma de organizar la vida. No somos malos, pero somos moralmente inarticulados. No somos más egoístas o venales que la gente de otros periodos, pero hemos perdido el saber de cómo se forja el carácter. La tradición moral de la madera torcida, basada en la conciencia del pecado y la confrontación con él, fue una herencia que se transmitió de una generación a otra. Daba a la gente una noción más clara de cómo cultivar las virtudes de la oración fúnebre, cómo desarrollar el lado de Adán II de su naturaleza. Sin ella, hay cierta superficialidad en la cultura moderna, especialmente en la esfera moral. La falacia central de la vida moderna es creer que los logros en el terreno de Adán Pelham ya pueden producir satisfacción profunda. Falso. Los deseos de Adán primero son infinitos y rebasan lo que se haya conseguido. Solo Adán II puede experimentar satisfacción profunda. Adán primero busca la felicidad, pero Adán II sabe que la felicidad es insuficiente. Las dichas supremas son las dichas morales. En las páginas que siguen, intentaré ofrecer algunos ejemplos de cómo se vivía este tipo de vida. No podemos ni debemos volver al pasado, pero podemos redescubrir esa tradición moral, reaprender ese vocabulario del carácter e incorporarlo a nuestra existencia. No podrás crear a Adán II con base en un recetario. No existe un programa de 7 puntos para eso, pero podemos sumergirnos en la vida de personas extraordinarias y tratar de entender la sabiduría de su forma de vivir. Espero que puedas extraer lecciones importantes de las páginas que siguen, incluso si son diferentes a las que yo considero como tales. Espero que después de los 9 capítulos siguientes, tú y yo emerjamos un poco distintos y un poco mejores. El cambio, los domingos por la noche, mi estación local de National Public Radio, NPR, retransmite antiguos programas. Hace unos años, al volver a casa oí en el auto Command Performance un programa de variedades dirigido a las tropas durante la Segunda Guerra Mundial. El episodio que escuché se había transmitido un día después del día Vigata, el 15 de agosto de 1945, después de la victoria aliada sobre Japón. En este episodio participaron algunas de las principales celebridades de la época: Frank Sinatra, Marlene Dietrich, Cary Grant, Bette Davis y muchas otras. Pero el rasgo más llamativo de esa emisión era su tono de modestia y humildad. Los aliados acababan de consumar una de las victorias militares más nobles de la historia humana. Pero nadie se dio golpes de pecho. Nadie erigió arcos triunfales. Bueno, parece que eso es todo, abrió el conductor, Bing Crosby. ¿Qué puede decirse en un momento como este? No podemos echar las campanas al vuelo. Eso es para los días de fiesta normales. Supongo que lo que todos podemos hacer es dar gracias a Dios de que haya terminado. Entonces la mezzosoprano Rice Stevens cantó una versión solemne del Ave María y al regresar, Crosby resumió el ánimo imperante. Hoy, nuestro sentimiento más profundo es el de la humildad. Ese sentir se repitió a lo largo del programa. El actor Burgess Meredith leyó un pasaje del corresponsal de guerra Ernie Pyle. Muerto meses atrás, Pyle había escrito un artículo en el que prefiguró qué significaría la victoria. Ganamos esta guerra porque nuestros soldados son valientes y por muchas otras cosas, por Rusia, Inglaterra y China y el paso del tiempo y los dones materiales de la naturaleza. No la ganamos porque el destino nos haya hecho mejores que otros. Espero que en la victoria
nos sintamos más agradecidos que orgullosos. Este programa reflejaba la reacción de la nación entera. Hubo celebraciones desbordadas, por supuesto. Marineros en San Francisco se adueñaron de tranvías y saquearon licorerías. Las calles del Distrito de la Moda en Nueva York quedaron sepultadas por capas de más de 10 centímetros de confeti. Pero el ánimo estaba dividido. El júbilo daba paso a la solemnidad y el titubeo. En parte, esto se debió a que la guerra fue un acontecimiento tan trascendental y produjo tantos ríos de sangre que, en comparación, los individuos se sentían pequeños. También se debía a la forma en que había terminado la guerra en el Pacífico con la bomba atómica. En todo el mundo la gente acababa de ver la violencia de que son capaces los seres humanos, y a partir de entonces había un arma capaz de volver apocalíptica esa violencia. El conocimiento de la victoria estuvo tan cargado de duda y dolor como de dicha y gratitud, señaló esa semana James Agee en un editorial de la revista Time. Sin embargo, el tono modesto de Command Performance no era simple cuestión de ánimo o estilo. Los participantes en ese programa habían presenciado una de las victorias históricas más importantes hasta entonces, pero no por eso se dijeron extraordinarios ni hicieron estampas adhesivas para sus autos conmemorando su grandeza. Su primera reacción fue recordar que no eran moralmente superiores a nadie. Su impulso colectivo fue prevenirse contra el orgullo y la jactancia. De manera intuitiva, resistieron la natural tendencia humana a los excesos de la egolatría. Llegué a casa antes de que acabara ese programa y terminé de oírlo en el auto. Luego entré a mi casa y encendí el televisor para ver un partido de fútbol americano. Un mariscal de campo hacía un pase corto a un receptor abierto que fue tacleado casi al instante, habiendo avanzado apenas 2 yardas. El jugador defensivo hizo entonces lo que hoy hacen todos los atletas profesionales en momentos de un logro personal: vanagloriarse mediante una danza de victoria que la cámara registró con todo detalle. En ese momento se me ocurrió que luego de un avance de 2 yardas, acababa de ver más autocelebración que la que había oído cuando Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial. Este pequeño contraste desencadenó en mi mente varias ideas. Se me ocurrió que este cambio bien podía simbolizar una transformación cultural, un paso de una cultura modesta que dice «nadie es mejor que yo, pero tampoco soy mejor que nadie», a una cultura de autopromoción que dice «reconoce mis logros porque soy muy especial». Aunque poco significativo en sí mismo, este contraste era una suerte de acceso a las diferentes maneras en que es posible vivir en este mundo. El pequeño yo, en los años posteriores a ese episodio de Command Performance, me dediqué a estudiar aquel periodo y a algunos de sus personajes más destacados. Esta investigación me recordó que nadie debería querer volver a la cultura de mediados del siglo XX. Aquella era una cultura más racista, sexista y antisemita que la nuestra. La mayoría de nosotros no habríamos tenido las oportunidades que tenemos ahora. También era una cultura más aburrida, de alimentos insípidos y casas homogéneas. Emocionalmente era una cultura fría. Los papás, en particular, eran incapaces de expresar su amor por sus hijos, y como esposos no podían advertir el valor intrínseco de su pareja. En muchos sentidos, la vida es mejor ahora que en ese entonces. No obstante, se me ocurrió que, en aquellos días, la propensión a la humildad era quizá más común que ahora. Había una ecología moral que se remontaba a varios siglos, pero hoy es menos visible, la cual alentaba a la gente a ser más escéptica
sobre sus deseos, más consciente de sus debilidades, más resuelta a combatir los defectos de su naturaleza y convertir la debilidad en fortaleza. Las personas que habían vivido en esa tradición, pensé, tendían a creer menos que cada pensamiento, sentimiento y logro debía compartirse de inmediato con el mundo en su totalidad. En la época de Command Performance, la cultura popular parecía más reticente. No había camisetas con mensajes, ni signos de admiración en el teclado de las máquinas de escribir, ni listones de solidaridad con diversas enfermedades, ni placas personalizadas, ni estampas adhesivas para los autos con declaraciones individuales o morales. La gente no presumía su filiación universitaria ni sus destinos vacacionales en letreros impresos en la ventana trasera de su automóvil. Había una sanción social más fuerte contra quien, como se decía entonces, se daba aires o ínfulas, o se le subían los humos. El código social estaba representado por el estilo modesto de actores como Gregory Peck o Gary Cooper, o del personaje de Dragnet, Joe Friday. Cuando Harry Hopkins, asesor del presidente Franklin Roosevelt, perdió un hijo en la Segunda Guerra Mundial, el alto mando militar quiso poner fuera de peligro a sus demás hijos. Hopkins rechazó esa idea, escribiendo, con la sutileza propia de la época, que sus otros hijos no debían recibir asignaciones poco riesgosas solo porque su hermano tuvo algo de mala suerte en el Pacífico. De los 23 hombres y mujeres que integraron el gabinete de Dwight Eisenhower, solo uno, el secretario de Agricultura, publicó más tarde sus memorias, y éstas eran tan discretas que terminaban por resultar soporíferas. En cambio, 12 de los 30 miembros del gabinete de Reagan publicaron memorias, casi todas ellas autopromocionales. Cuando George Bush padre, quien creció en aquel periodo, contendía por la presidencia, se negaba a hablar de sí mismo debido a los valores que le inculcaron en la infancia. Si un redactor incluía la palabra yo en sus discursos, él la tachaba automáticamente. Sus colaboradores le decían, está compitiendo por la presidencia, tiene que hablar de usted mismo, y lo forzaron a hacerlo. Sin embargo, al día siguiente, Bush recibió una llamada de su madre. George, otra vez estás hablando de ti, le dijo. Y Bush volvió al redil. No más yos en los discursos, no más autopromoción. El gran yo. En los años subsecuentes, recolecté datos que sugieren que hemos atestiguado un cambio enorme, de una cultura de humildad a otra que podría llamarse del gran yo, de una cultura que alentaba a la gente a pensar con humildad de sí misma a otra que la anima a verse como el centro del universo. No fue difícil hallar esos datos. Por ejemplo, entre 1948 y 1954, algunos psicólogos preguntaron a más de 10,000 adolescentes si se consideraban personas muy importantes. En ese entonces, 12% respondió que sí. Esa misma pregunta fue reformulada en 1989 y esta vez no fue 12% el que se consideró muy importante, sino el 80% de los chicos y 77% de las chicas. Los psicólogos disponen de una prueba de narcisismo. Leen enunciados a la gente y le preguntan si se aplican a ella. Afirmaciones como, me gusta ser el centro de atención, presumo si tengo la oportunidad de hacerlo porque soy extraordinario, alguien debería escribir acerca de mí. El puntaje medio de narcisismo ha aumentado 30% en las 2 últimas décadas. 93% de los jóvenes obtiene ahora un puntaje superior al promedio hace solo 20 años. El mayor incremento se registra en torno a los enunciados
Soy una persona extraordinaria y me gusta contemplar mi cuerpo. Junto con este aparente ascenso en la autoestima, ha habido un aumento enorme en el deseo de fama. Antes esta era una ambición menor en la vida de la mayoría. En una encuesta realizada en 1976, en que se pidió a la gente enlistar sus metas en la vida, la fama ocupó el lugar 15 de 16. En cambio, en 2007, 51% de los jóvenes dijo que ser famoso era una de sus metas personales más importantes. En otro estudio, se preguntó a alumnas de secundaria con quién les gustaría cenar. Jennifer López ocupó el primer sitio, Jesucristo el segundo y Paris Hilton el tercero. Luego, se les preguntó cuál entre varios empleos preferirían. Casi el doble dijo preferir ser ayudante personal de una celebridad, por ejemplo, de Justin Bieber, que rectora de Harvard. Aunque, para ser justos, estoy bastante seguro de que también el rector de Harvard preferiría ser asistente personal de Justin Bieber. Mientras analizaba la cultura popular a mi alrededor, seguía encontrando los mismos mensajes en todas partes. Eres especial, confía en ti, sé fiel a ti mismo. Las películas de Pixar y Disney constantemente dicen a los niños que son maravillosos. Los discursos de graduación están salpicados de los mismos lugares comunes. Sigue tu pasión, no aceptes límites, traza tu propia ruta. Tienes la responsabilidad de hacer grandes cosas porque eres grande. Es el evangelio de la confianza en uno mismo, como dijo Ellen DeGeneres en un discurso de graduación en 2009. Mi consejo para ustedes es que sean fieles a sí mismos y todo lo demás estará bien. El chef de las celebridades, Mario Batali, recomendó a un grupo de graduados seguir su verdad, expresada coherentemente por ustedes. Anna Quindlen exhortó a otro público a tener el valor de honrar su carácter, intelecto, inclinaciones y sí, su alma, escuchando la voz clara y limpia de esta última, en lugar de seguir los turbios mensajes de un mundo timorato. En su muy vendido libro, Eat, Pray, Love, soy el único hombre en haberlo leído completo. Elizabeth Gilbert escribió que Dios se manifiesta por medio de mi propia voz dentro de mi propio ser. Dios habita en ti igual que tú, justo igual que tú. Al examinar cómo educamos a nuestros hijos, también encontré señales de este cambio moral. Por ejemplo, los antiguos manuales para las Girl Scouts predicaban una ética de abnegación y modestia. El principal obstáculo para la felicidad, exhortaban esos manuales, era producto del exagerado deseo de que la gente piense en nosotros. En 1980, como señaló James Davison Hunter, el tono ya era muy diferente. You Make the Difference, The Handbook for Cadet and Senior Girl Scouts, indicaba a las niñas que debían poner más atención en ellas mismas. ¿Cómo puedes estar más en contacto contigo misma? ¿Qué sientes? Ya hashimites. Cada opción a tu alcance en el Senior Scouting puede ayudarte de alguna manera a conocerte mejor. Ocupa el centro del escenario de tu mente para adquirir perspectiva de tu forma de sentir, pensar y actuar. Incluso el cambio puede advertirse en las palabras que fluyen desde el púlpito. Joel Osteen. En la actualidad, uno de los líderes más populares de las mega iglesias, escribe desde Houston, Texas. Dios no te creó para ser del promedio. En su libro Become a Better You. Fuiste hecho para destacar. Fuiste hecho para dejar una huella en esta generación. Comienza a creer. Fui elegido, separado, destinado a vivir en victoria.
El camino humilde. Al paso de los años, a medida que continuaba trabajando en este libro, mis pensamientos volvían a aquel episodio de Command Performance. Me fascinaba la cualidad de la humildad que había oído en esas voces. Había algo estéticamente bello en la modestia exhibida por quienes participaron en dicho programa. Una persona modesta es dulce y gentil, mientras que la que se autopromueve es frágil y discordante. Humildad es liberarse del deber de demostrar que eres superior en todo momento, en tanto que el egoísmo es una ansia insaciable de ello en un espacio reducido, una ansia ególatra, competitiva y urgida de distinción. La humildad se infunde mediante emociones positivas, como admiración, camaradería y gratitud. La gratitud, aseveró el arzobispo de Canterbury, Michael Ramsey, es un suelo en el que el orgullo no crece con facilidad. Hay también algo intelectualmente impresionante en esa humildad. Según el psicólogo Daniel Kahneman, tenemos una aptitud casi ilimitada para ignorar nuestra ignorancia. Humildad es saber que hay muchas cosas que no sabes y que gran parte de lo que crees saber está distorsionado o es incorrecto. Es así como la humildad conduce a la sabiduría. Michel de Montaigne escribió una vez: los conocimientos de otros pueden hacernos conocedores, pero la sabiduría de otros no puede volvernos sabios. Esto se debe a que la sabiduría no es un corpus de información. Es la cualidad moral de saber que no sabes y encontrar un modo de manejar tu ignorancia, incertidumbre y limitación. Las personas que consideramos sabias han vencido, hasta cierto punto, los prejuicios y las arrogantes tendencias de nuestra naturaleza. En su significado más pleno, la humildad intelectual es verte de lejos tal como eres. Es pasar de la visión retratista de la adolescencia, en un plano cerrado y protagonista, a la visión de paisaje, en la que, desde una perspectiva más amplia, percibes tus fortalezas y debilidades, tus relaciones y dependencias y el papel que desempeñas en una trama más vasta. Por último, hay algo moralmente impresionante en la humildad. Cada época tiene sus métodos de cultivo personal, sus maneras de forjar la profundidad y el carácter. Los participantes en aquella emisión de Command Performance se previnieron contra algunas de sus tendencias menos atractivas, como ser orgullosos, autoadulatorios y soberbios. Hoy, muchos de nosotros vemos nuestra vida a través de la metáfora de un viaje por el mundo exterior y la escalera del éxito. Cuando pensamos en hacer una diferencia o en tener un propósito en la vida, a menudo pensamos en lograr algo externo, prestar un servicio que tenga un impacto en el mundo, formar una compañía exitosa o hacer algo para la comunidad. Las personas verdaderamente humildes también usan esa metáfora del viaje para describir su vida, pero de manera distinta, más relacionada con la vida interior. La metáfora las confronta consigo mismas. Tienden a suponer que todos somos seres divididos, tanto espléndidamente dotados como muy imperfectos, que cada uno tiene ciertos talentos, pero también ciertas debilidades. Y si de modo habitual caemos en la tentación y no luchamos contra nuestras debilidades, poco a poco estropearemos alguna pieza básica de nosotros mismos. En nuestro interior no seremos tan buenos como querríamos. Fracasaremos en forma lamentable. Para ese tipo de personas, el drama externo de la escalera del éxito es importante, pero la lucha interna contra sus debilidades es el drama central de su existencia. Como dijo el popular ministro Harry Emerson Fosdick en su libro On Being a Real Person, publicado en 1943, el comienzo de una vida que vale la pena ser vivida es la confrontación
con nosotros mismos. Las personas verdaderamente humildes hacen un enorme esfuerzo por magnificar lo mejor de sí y vencer lo peor, por volverse fuertes donde son débiles. Parten de la plena admisión de las fallas en su naturaleza. Nuestro mayor problema es que somos egocéntricos. Esto se nota de modo elocuente en el famoso discurso de graduación que David Foster Wallace pronunció en Kenyon College en 2005. Todo en mi experiencia inmediata confirma mi profunda convicción de que soy el centro absoluto del universo, la persona más real, vital e importante de todas. Es raro que pensemos en este egocentrismo básico y natural, porque es socialmente repulsivo, pero está presente en todos nosotros, casi de la misma manera. Es nuestra configuración predeterminada, impresa en nuestros circuitos al nacer. Piensen en esto. En ninguna experiencia que han tenido, ustedes han dejado de ser el centro absoluto. El mundo que experimentan está frente a ustedes o detrás de ustedes, a la izquierda o derecha de ustedes, en su televisión o su monitor, y así sucesivamente. Los pensamientos y sentimientos de otras personas les tienen que ser comunicados de alguna manera, pero los suyos son inmediatos, urgentes, reales. Este egocentrismo sigue varias direcciones desafortunadas. Lleva al egoísmo, el deseo de usar a otros como medio para obtener algo. También lleva al orgullo, el deseo de considerarte superior a todos. Conduce a la capacidad de ignorar y racionalizar tus imperfecciones y exagerar tus virtudes. En nuestro paso por la vida, la mayoría nos comparamos constantemente con otros y nos imaginamos un poco mejores que ellos, más virtuosos, con mejores juicios, mejores gustos. Buscamos reconocimiento sin cesar y somos muy sensibles a cualquier desdén u ofensa al prestigio que creemos haber alcanzado. Algo perverso en nuestra naturaleza nos induce a poner nuestros bajos amores sobre los altos. Todos amamos y deseamos múltiples cosas: amistad, familia, popularidad, un país, dinero, etc. Y todos tenemos la sensación de que algunos de esos amores son más altos o importantes que otros. Sospecho que cada uno de nosotros clasifica esos amores casi de la misma manera. Todos sabemos que el amor que sentimos por nuestros hijos o nuestros padres debe ser más alto que el que le tenemos al dinero, que el amor que le tenemos a la verdad debe ser más alto que el que profesamos a la popularidad. Aún en esta era de relativismo y pluralismo, la jerarquía moral del corazón es algo que, por lo general, compartimos, al menos la mayor parte del tiempo. Pero con frecuencia invertimos el orden de nuestros amores. Si alguien te dice algo en confianza y después tú lo sueltas como un buen chisme en una cena, pones tu amor a la popularidad por encima de tu amor a la amistad. Si en una reunión hablas más de lo que escuchas, quizá pones tu ansia de brillar sobre el aprendizaje y la camaradería. Todo el tiempo hacemos esto. Las personas humildes respecto a su naturaleza son realistas morales. Los realistas morales saben que todos estamos hechos de madera torcida, expresión tomada de la famosa frase de Immanuel Kant de la madera torcida de la humanidad. Nada recto se ha hecho nunca. Quienes se inscriben en esta corriente de madera torcida de la humanidad están plenamente conscientes de sus defectos y creen que el carácter se forja en la batalla contra las debilidades propias. Como escribió Thomas Merton, las almas son como atletas que necesitan de dignos rivales para ser probadas, extendidas y empujadas al uso pleno de sus facultades. En los diarios de tales personas es posible encontrar evidencias
de esa lucha interior. Derrochan felicidad los días en que consiguen una pequeña victoria sobre el egoísmo y la dureza de corazón. Se desaniman cuando se defraudan a sí mismas, evitan una tarea caritativa por pereza o cansancio, o no escuchan a alguien que necesitaba ser oído, y tienden a ver su vida como una historia moral de aventuras. Como dijo el escritor británico Henry Fairley, si reconocemos que la inclinación al pecado forma parte de nuestra naturaleza y que nunca la erradicaremos del todo, hay al menos algo que podemos hacer en la vida que no parezca al final fútil y absurdo. Tengo un amigo que antes de dormir dedica unos minutos a repasar los errores cometidos durante el día. Su principal pecado, del que se desprenden muchos otros, es cierta dureza de corazón. Él es una persona muy ocupada que debe atender a mucha gente y a veces no presta suficiente atención a quienes le piden consejo o le revelan cierta vulnerabilidad. En ocasiones, le interesa más causar buena impresión que escuchar atentamente, así que en una junta podría dedicar más tiempo a pensar en cómo impactar que en lo que dicen los demás. O podría halagar a la gente en forma demasiado empalagosa. Cada noche, él cataloga sus errores. Hace un conteo de sus pecados básicos recurrentes y los que podrían derivarse de ellos. Luego, desarrolla estrategias para ser mejor al día siguiente. Intentará ver a la gente de otra manera, dedicarle un poco más de tiempo. Pondrá el interés por encima del prestigio, lo superior sobre lo inferior. Todos tenemos la responsabilidad moral de ser cada día más éticos, y él se esfuerza a diario en avanzar una micra en esta esfera, la más importante de todas. Las personas que viven de este modo no creen que el carácter sea innato ni automático. Tienes que forjarlo con esfuerzo y creatividad. No podrás ser la buena persona que quieres a menos que libres esta campaña. Ni siquiera obtendrás un éxito externo perdurable si no construyes una base moral sólida. Si no posees integridad interior, tu Watergate, tu escándalo, tu traición, ocurrirá de manera inevitable. En definitiva, Adán primero depende de Adán segundo. En pasajes previos he usado las palabras lucha y combate. Pero es un error creer que la lucha moral con la debilidad interior sea una lucha al modo de una guerra o un encuentro de box, con choque de armas, violencia y agresión. A veces los realistas morales hacen cosas difíciles, como mantenerse firmes ante el mal o imponer una férrea autodisciplina sobre sus deseos. Pero el carácter no se forja solo con austeridad y privación. También se edifica dulcemente por medio del amor y el placer. Cuando tienes una amistad profunda con personas buenas, imitas y después asimilas algunos de sus mejores rasgos. Cuando de verdad amas a una persona, quieres servirla y ganarte su estimación. Cuando experimentas el gran arte, amplías el repertorio de tus emociones. Por medio de la devoción a una causa, elevas tus deseos y organizas tus energías. Además, la lucha contra tus debilidades nunca es una lucha solitaria. Nadie puede lograr de manera solitaria el dominio de sí. La voluntad, razón, compasión y carácter individuales no son lo bastante fuertes para vencer sistemáticamente al egoísmo, al orgullo, a la codicia y al autoengaño. Todos necesitamos asistencia redentora de fuera, de familiares, amigos, antepasados, reglas, tradiciones, instituciones, ejemplos y para los creyentes, su fe en Dios. Todos necesitamos que alguien
nos diga en qué nos equivocamos, nos aconseje cómo hacerlo bien y nos aliente, apoye, anime, sostenga e inspire a lo largo del camino. Hay algo democrático en la vida si la vemos de esa manera. Así trabajes en Wall Street o en una obra benéfica que distribuye medicinas entre los pobres, o estés al pie o en la cima de la escala del ingreso, en todas partes hay héroes y bribones. Lo más importante es que estés dispuesto a participar en la lucha moral contigo mismo. Lo más importante es que estés dispuesto a hacerlo bien, alegre y compasivamente. Escribe Fairley: si reconocemos que pecamos, al menos sabemos que estamos en guerra. Podemos ir a ella como los guerreros lo hacen, con algo de brío y valor, e incluso de gusto. Adán pide el honor y alcanza el éxito obteniendo victorias sobre los demás. Pero Adán II forja su carácter obteniendo victorias sobre sus propias debilidades. La curva en U. Las personas incluidas en este libro llevaron vidas diversas. Cada una de ellas ejemplifica una de las actividades que conducen al carácter. Pero hay un patrón recurrente. Tuvieron que bajar para subir. Tuvieron que descender al valle de la humildad para escalar hacia las alturas del carácter. El camino hacia el carácter suele implicar momentos de crisis, confrontación y recuperación moral. Cuando estaban en un momento de tribulación, esas personas de repente eran más capaces de ver su naturaleza. Los autoengaños e ilusiones propios del dominio de sí se hacían añicos. Ellas tenían que humillarse en la conciencia de sí mismas si esperaban salir transformadas. Alicia tuvo que empequeñecerse para entrar al país de las maravillas. O, como dijo el pensador danés Søren Kierkegaard, solo quien desciende al inframundo rescata al ser amado. Pero el prodigio empezaba entonces. En el Valle de la Humildad, tales personas aprendieron a sosegarse. Solo así pudieron ver con claridad el mundo. Solo de esa manera pudieron comprender a los demás y aceptar lo que les ofrecían. Una vez sosegadas, abrieron un espacio para el arribo de la gracia. Se vieron apoyadas por individuos que no esperaban que las ayudaran. Se vieron comprendidas y cuidadas en formas que no previeron. Se vieron amadas en modos que no merecían. No tuvieron que agitarse, porque esas manos les fueron tendidas. Quienes entran al Valle de la Humildad en poco tiempo vuelven a sentirse en las tierras altas de la dicha y el compromiso. Se entregan al trabajo, hacen nuevos amigos y cultivan nuevos amores. Para su sorpresa, advierten que han avanzado un largo trecho desde los comienzos de su tribulación. Voltean y ven cuánto terreno han dejado atrás. No salen curadas, salen diferentes. Encuentran una vocación o llamado, se comprometen a una larga obediencia y se dedican con apremio a una actividad que da propósito a su vida. Cada fase de esta experiencia deja un residuo en el alma de aquellas personas. La experiencia ha redefinido su base interior y les ha dado enorme coherencia, peso y solidez. Las personas de carácter pueden ser efusivas o reservadas, pero suelen tener cierto respeto por ellas mismas. El respeto de sí no es lo mismo que la seguridad en uno mismo o la autoestima. No se basa en el CI ni en ninguno de los dones mentales o físicos que te ayudan a ingresar a una universidad competitiva. No es comparativo. No se gana siendo mejor que los demás en algo. Se gana siendo mejor de lo que eras, siendo confiable en momentos de prueba,
firme en momentos de tentación. Emerge en alguien que es moralmente confiable. El respeto por uno mismo es producto de triunfos internos, no externos. Solo puede ser obtenido por alguien que ha resistido cierta tentación interna, que ha confrontado sus debilidades y que sabe, si lo malo empeora, puedo soportarlo, lo puedo superar. El proceso que acabo de describir puede suceder a lo grande. En cada vida hay momentos de tribulación, ordalías cimbreantes que te fortalecen o destruyen. Pero este proceso también puede ocurrir en formas cotidianas, graduales. Cada día es posible reconocer pequeñas fallas, acercarse a los demás, tratar de corregir errores. El carácter se forja a través del drama, así como de la vida diaria. Lo que ese programa de Command Performance mostró era algo más que una estética o estilo. Entre más examinaba ese período, más comprendía que estudiaba un país moral distinto. Comencé a tener una visión diferente de la naturaleza humana, una actitud diferente acerca de qué es lo más importante en la vida, una fórmula distinta para vivir con carácter y profundidad. En aquel entonces, no sé cuántas personas se ceñían a esa ecología moral diferente, pero algunas lo hacían, y descubrí que yo las admiraba muchísimo. Tengo la impresión de que hemos abandonado accidentalmente esa tradición moral. En las últimas décadas, hemos perdido ese lenguaje, esa forma de organizar la vida. No somos malos, pero somos moralmente inarticulados. No somos más egoístas o venales que la gente de otros periodos, pero hemos perdido el saber de cómo se forja el carácter. La tradición moral de la madera torcida, basada en la conciencia del pecado y la confrontación con él, fue una herencia que se transmitió de una generación a otra. Daba a la gente una noción más clara de cómo cultivar las virtudes de la oración fúnebre, cómo desarrollar el lado de Adán II de su naturaleza. Sin ella, hay cierta superficialidad en la cultura moderna, especialmente en la esfera moral. La falacia central de la vida moderna es creer que los logros en el terreno de Adán Pielen ya pueden producir satisfacción profunda. Falso. Los deseos de Adán I son infinitos y rebasan lo que se haya conseguido. Solo Adán II puede experimentar satisfacción profunda. Adán I busca la felicidad, pero Adán II sabe que la felicidad es insuficiente. Las dichas supremas son las dichas morales. En las páginas que siguen, intentaré ofrecer algunos ejemplos de cómo se vivía este tipo de vida. No podemos ni debemos volver al pasado, pero podemos redescubrir esa tradición moral, reaprender ese vocabulario del carácter e incorporarlo a nuestra existencia. No podrás crear a Adán II con base en un recetario. No existe un programa de 7 puntos para eso, pero podemos sumergirnos en la vida de personas extraordinarias y tratar de entender la sabiduría de su forma de vivir. Espero que puedas extraer lecciones importantes de las páginas que siguen, incluso si son diferentes a las que yo considero como tales. Espero que después de los 9 capítulos siguientes, tú y yo emerjamos un poco distintos y un